que es la liberación de los aumentos, en realidad la derogación de aquel decreto que regulaba todo lo que tenía que ver con el precio de la tarifa de celulares, internet y la TV por cable. Esto fue una decisión que tomó el gobierno nacional de liberar el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, que se notificó justamente en el día de ayer en el boletín oficial mediante un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei. Para profundizar un poco sobre esto estamos en línea con Diego de Charras, profesor de Derecho a la Información y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que gentilmente nos atiende. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Acá Rizo y Lucas te saludamos. Rizo y Lucas, ¿cómo les va? Buenos días, muy bien. Bueno, gracias Diego por atendernos. Bueno, con ganas de profundizar, de conocer un poco esta medida. Lo primero que hablamos también aquí en el debate cuando abríamos el programa es que este decreto ya estaba vigente y sin embargo las empresas se tomaban, ¿no?, su pequeño alocución para hacer los aumentos desmedidos. Ahora que directamente se deroga esto, va a ser o podemos esperar un aumento mucho mayor, ¿no? Exactamente, para que la audiencia nos comprenda, había un decreto de Alberto Fernández del año 2020, en el medio de la pandemia, que lo que intentó fue morigerar los aumentos de acceso a internet, telefonía móvil y televisión por cable, de modo tal de que en ese contexto, las empresas no aumentaran desmesuradamente las tarifas, pero para que lo pongamos en un marco más general, todos los países del mundo regulan las tarifas de los servicios, particularmente de los servicios de telecomunicaciones, y hace muchísimos años que los servicios de acceso a internet vienen siendo regidos por conceptos de servicio público o de derecho humano. Hay distintas categorías, pero en todos los casos son fuertes controles del Estado para que no haya precios abusivos. Este decreto de Alberto Fernández permitía establecer un tope, un control en el aumento de las tarifas, y a su vez exigía que las empresas dieran lo que se llamaba una prestación básica universal, es decir, un servicio que pueda ser limitado pero que pueda ser asequible, es decir, muy barato para los sectores de menos recursos. Claro. Esta decisión fue inmediatamente impugnada judicialmente por las empresas, por Telecom, que es Clarín, para que nos entienda la audiencia, por Telefónica y también por Telecentro, y fueron obteniendo fallos judiciales que dejaron en suspenso el decreto, la aplicación de este decreto 690, hasta tanto hubiera una decisión o una evaluación de fondo. Es decir, son medidas cautelares, ¿no?, que donde la justicia dice, bueno, que no se aplique hasta tanto lo terminemos de revisar. Es una metodología bastante clásica de funcionamiento de las empresas con el Poder Judicial, y que esto permitió entonces que no se aplicara el decreto, que continuaran aumentando las tarifas, y bueno, finalmente, como decía vos, hoy nos despertamos, o ayer a la noche se publicó en el boletín oficial la novedad de este decreto 302, que desregula entonces las tarifas, pone en cabeza de las empresas la fijación de las tarifas, es decir, las propias empresas van a controlar sus precios. Para que nos entienda la audiencia, es como con las prepagas, es decir, la libertad es libre y van a poder poner las tarifas que quieran. Claro. Diego, esto, sí, podemos anticipar que va a tener un resultado bastante parecido al de las prepagas, ¿no? Claro, te iba a preguntar sobre eso puntualmente porque venimos hablando de las prepagas y este aumento de más de el 150% en los últimos 4 meses, incluso con una inflación alta del 80%, es casi el doble lo que ha aumentado de lo que va la inflación, y preguntarte si vos crees o si sabés, depende del comportamiento de los empresarios, ¿van a tomar una postura más o menos igual, o con esta amenaza que está teniendo el gobierno nacional sobre las prepagas o este perseguimiento van a tener un rol más moderado? Mira, yo creo que lo que se diferencia con las prepagas es que por los fallos judiciales a los que hacemos referencia, las empresas ya no estaban cumpliendo el control de precios, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, ya estaban, fijando sus propias tarifas, lo cual es cierto. Ahora, la gestualidad del gobierno de derogar el decreto
que establecía la definición de servicio público, y el control de tarifas es una habilitación mucho mayor para que las empresas pongan los precios que deseen. ¿Esto va a disparar los precios inmediatamente? Bueno, vamos a ver, porque hay un cambio de contexto donde el gobierno también habilitó el ingreso de la empresa de Elon Musk. Claro. Entonces, lo que podemos decir es, hay una desregulación, pero también hay una gestualidad hacia un grupo extranjero muy grande. El presidente se va a reunir, creo que mañana o pasado, con Elon Musk, y, digamos, lo que vamos a tener es un nuevo jugador en el mercado, que puede, de arranque, por ahí no disparar las tarifas. Pero lo que hay que tener muy presente es que estos son mercados con muy pocos actores, como el de las prepagas, donde lo que prima es la cartelización. ¿Qué es esto de la cartelización? Y que son 4 empresas, se ponen de acuerdo las 4 empresas y fijan el precio que les parece mejor a las 4 empresas. No hay competencia real. ¿Eso es ilegal? No, con la derogación del decreto no es ilegal. Uno podría cuestionar en términos de ley de defensa de la competencia que no puede haber prácticas oligopólicas y de cartelización. No obstante lo cual, es muy difícil de probar. Claro. Lo que queda. ¿Cómo chequeás que, para que se entienda, que el dueño de Telefónica se reunió con, y capaz que ni se reúnen con un mensajito, ¿no? O de hecho a veces, porque más o menos se sabe, o se calcula, o se comenta, que, aumentamos todos el 20, el 30, el 40 o lo que sea, y anda a chequearlo porque no tenés manera de ver cómo 4 personas, dueños de las fábricas, las empresas, que brindan estos servicios, se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Exactamente, lo que tenemos adelante es la evidencia, ¿no? Es decir, el aumento congeniado de precios da cuenta de que hubo un acuerdo. ¿Se puede probar la realización del acuerdo? Normalmente no, porque quienes llevan adelante los acuerdos son operadores de las empresas que muchas veces ni siquiera pertenecen a las empresas, es decir, son estudios jurídicos o estudios contables u otro tipo de consultorías. Ahora, perdóname, vos me preguntabas si la gestualidad del gobierno hacia las prepagas podía de alguna manera morigerar o intimar a las empresas. Yo creo que es un gran gesto de hipocresía el del gobierno, decir, las prepagas se pasaron de la raya, están declarando la guerra a la clase media y el gobierno va a hacer todo lo necesario para defender a la clase media. Cuando vos desregulás un mercado, lo que sabés es que lo que va a venir prontamente es que van a primar los intereses de las empresas, y los intereses de las empresas siempre son la máxima ganancia. Claro. Diego, ahí, porque digo, no me paro y te pregunto ya directamente como consumidor, ¿no? El Estado se está desregulando, hay una desregulación, se retira el Estado de ese control, pero además hay algunos otros organismos que también con esta postura van a estar lógicamente no actuando, ya sea el ENACOM, que lo están desarticulando, también lo que es defensa al consumidor. ¿Qué puede hacer el usuario? ¿Qué tiene al alcance de la mano en el caso de que el mes que viene de repente una empresa cable operadora, que es la única en su zona, se le ocurre aumentar un 20, un 30% de la nada y tenga que pagar una factura 30 lucas más cara de la que la venía pagando? Sí, constitucionalmente el Estado tiene una obligación de tutela sobre la ciudadanía, con lo cual, ante la evidencia de un abuso, uno lo que tiene que hacer es la presentación de un recurso de amparo en sede judicial, que es lo que está pasando en este momento con las prepagas. Está habiendo una lluvia de presentaciones porque a mucha gente que tiene tratamientos médicos onerosos le han llevado la cuota de la prepaga por encima de su salario, es decir, es realmente impagable y con situaciones de salud donde no se pueden quedar sin cobertura. El Estado tiene que tomar nota de eso y debería, digamos, llevar adelante una medida con máxima premura, es decir, para tutelar la situación de esas personas. Eso vale para la prepaga, pero también vale para los servicios de conectividad, porque no podemos olvidarnos que hoy, a través del teléfono móvil, a través de la conexión de banda ancha de nuestras casas,
trabajamos, nos comunicamos, tenemos acceso a la educación, es decir, hay una gran cantidad de derechos que hoy se ejercen a través de esas plataformas, con lo cual la vulneración de ese acceso implica una gran vulneración de derechos y el Estado debería tutelarlo. Bien. ¿Cómo? A través del Poder Judicial. ¿Funciona? Más o menos. ¿En tiempo? Normalmente no, siempre funciona con una temporalidad muy lenta, lo cual termina, podrían decir ustedes, bueno, digamos, fallando la tutela del Estado cuando es muy lenta la aplicación de justicia. Efectivamente, así sucede. Y va en sintonía esto que venías comentando, Diego. ¿Existe la posibilidad de que se vulneren otros derechos? No sé, pienso me pongo en la situación de alguien que le van a aumentar, que además vale la pena recordar que te tienen que avisar previamente a cualquier tipo de aumento, por lo menos un mes antes, pero de golpe el aumento es desproporcional. Y algo que ocurre y que charlamos mucho acá al aire es que también medio que las empresas hoy cobran a lo que pueda sacarte, porque todos tenemos una tarifa distinta. Digo, ¿qué otros derechos pueden llegar a estar en peligro? E incluso si te lo cortan, por ejemplo, el derecho a la portabilidad, ¿podría estar en peligro la portabilidad del número? No sé, eso es incierto, pero como te decía antes, hay una gran cantidad de derechos. Digo, el propio derecho a la libertad de expresión queda vulnerado en la medida en que me quedo sin posibilidad de acceder a una plataforma, a un teléfono móvil. El derecho a la información queda vulnerado. El de dar y recibir información, por ejemplo. Por ejemplo, pero también en muchos casos el derecho al trabajo. Después de la pandemia muchísima gente quedó con trabajo remoto. Si no tengo posibilidad de pagar la conectividad no puedo trabajar, salvo que mi patronal, digamos, mi empleador me abone la factura. Bueno, ahí van a empezar a aparecer una cantidad enorme de situaciones de vulneración de derechos que hoy es difícil de prever. Claro. Diego, te agradecemos la comunicación, ha sido muy amable como siempre. No, el agradecido soy yo y que tengan muy buen día. Un abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba entonces Diego de Charras, profesor de Derecho a la Información y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Por esto que hablábamos, Javier Milei liberó los aumentos en la prepaga de los celulares, internet y la TV por cable. Bueno.